Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga en este día que ha hecho el Señor. Como siempre, te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Ya sé que hay algunos que se ríen cuando lo digo, pero verdaderamente soy una colaboradora con Cristo para llevar esta palabra hermosa que Él quiere transmitirle a su pueblo, a su iglesia amada. Y para hoy, la palabra que tenemos está en Levíticos 21. Yo sé que muchas personas no se acercan por aquí porque creen que esto solamente tiene que ver con leyes y leyes y leyes para los sacerdotes consagrados a Dios en aquel tiempo de la antigüedad. Pero hay tanta sustancia que podemos extraer para el día de hoy y esta no es la diferencia. Vamos a hablar de Levíticos 21, hablando exactamente de la santidad de los sacerdotes. Porque si bien no estamos viviendo en ese periodo de ley, sino en el periodo de gracia, aún así Dios sigue llamando personas para servirle. Y este es el caso de la iglesia. Jesús ha apartado una iglesia y la ha consagrado para su servicio, siendo Jesús el primer sacerdote de la iglesia, ¿verdad? Ha escogido no por genealogía, dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Así es que no es por genealogía, esto no es porque eres el hijo. Bueno, qué bueno si nuestros hijos siguen el camino, pero la cuestión aquí es que hay una elección. A los que antes conoció, también los predestinó. Dios llama para santificar, ¿verdad? A los que van a consagrarse para servir a Dios. Y esto es todo lo que tiene que ver la santidad. La santidad tiene que ver con aquellos que Dios aparta para servirle. Así que vamos a ver lo que Dios tiene para este día, para cada uno de aquellos que han entendido que han recibido un llamado de Dios para servirle, para consagrarse a Él. Entendemos que esto tiene una trayectoria, ¿verdad? Del llamado, la elección, la guía, la preparación, todas estas cosas. Pero la cuestión aquí es que tenemos que entender un poquito acerca de la santificación, extrayendo lo espiritual, lo sustancial, que ya Dios ha hecho antes, porque Dios no cambia. No estamos diciendo que vamos a instaurar una ley, sino que vamos a extraer de la ley, ¿verdad? De lo que Dios dio a conocer de sí mismo cuando Él decía, sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, si te vas a santificar para mí, no importa que ahora estés en un periodo de gracia, aún así tienes que ser santo, tienes que reunir una serie de condiciones que yo te voy a guiar a hacer, pero ¿qué es lo que quiero que entiendas en este día? Que la santificación es individual. La santificación es un contrato, vamos a ponerlo de esta manera, entre Dios y una persona. O sea, son cosas que van a ser individuales en tu relación con Dios. Hay cosas que son generales para todo, hay cosas que son individuales, hay cosas que fueron en el periodo de la ley, pero hay cosas que son en el periodo de la gracia que tienes que entenderla en esa forma. Quiero que vayas tomando toda la idea y quiero que prestes atención. Vuelvo y te repito, si fuiste llamado por Dios para prestar un servicio para Él, quiere decir que Dios te ha llamado para santificarte. Así es que esta palabra es para ti. Abre tus oídos porque el Espíritu Santo quiere hablar a los santificados de Jehová, a los escogidos de Dios para este tiempo en el periodo de gracia. Amén. Así es que leamos en Levítico 21 hablando de la santidad de los sacerdotes en la antigüedad.
Comencemos desde el 1. Todo esto es del 21, desde el 1 hasta el 24. Pero yo no te voy a leer todo, te voy a leer algunas cosas y otras tal vez te las mencione, pero ya te voy a dejar de tarea que leas el capítulo 21 completo de Levítico y deja que el Espíritu Santo siga arrojando más luz a esta palabra que hoy la tomarás como una revelación del Espíritu Santo para tu vida en la actualidad. Amén. Así que vamos a leer el 1. Vamos a comenzar 21:1. Levítico. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles: no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará por cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tosura en su cabeza, esto es una rapadura en la coronilla, ¿verdad? La tonsura. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Escucha esto. Y por ahí, desde el día en adelante, ya no solamente le habla a los sacerdotes, pero al sumo sacerdote. Y dice al que se le derramó en la cabeza el aceite de la unción, ¿verdad? Y fue consagrado para llevar vestidura. Yo quiero que tú anotes esta parte de las vestiduras, porque vamos a hablar un chin acerca de la vestidura en el periodo de gracia en este tiempo. Pablo nos habló acerca de esto, ¿verdad que sí? Y por ahí sigue diciendo: no descubrirá tu cabeza, ni rascará tus vestidos, no te acercará persona muerta para contaminarte, ¿verdad? Ni siquiera, óyeme, el sumo sacerdote, ni siquiera por su padre, ni por su madre. O sea, hay requisitos todavía más rigurosos para el sumo sacerdote. Y por ahí sigue diciendo acerca del santuario, ¿verdad? No profanarás el santuario de tu Dios, no tomarás esposa menos que no sea virgen, no tomarás viuda, y comienza a decir: de tu descendencia no vas a tomar ninguna persona de tu generación, porque en este tiempo se heredaba, ¿verdad? Los hijos de Aarón, los hijos de Aarón, y así sucesivamente. Sacerdocio, el sumo sacerdocio era por herencia, ¿verdad? Levíticos, eran los levíticos los que servían, prestaban el servicio a Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto, dice, que sea ciego, cojo, mutilado, o que tenga quebradura en la piel o rotura en la mano, que sea jorobado, enano, que tenga un nube en el ojo, que tenga sarna en peine o un testículo mayugado. Ninguna de estas personas en estas condiciones, aunque fueran de la descendencia de Aarón, el sumo sacerdote en ese tiempo, ¿verdad? Estos ninguno podían acercarse a ofrecer el pan a Dios. Amén. Y aunque pudieran comer de ello, dice que no podían acercarse, ni se podían acercar tras el, pero no se acercará, o sea, podían comer el pan, pero no se podían acercar tras el velo, ni se acercará al altar. Amén. Entonces, si sigues leyendo ahí, dice en el 24: y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Ahora bien, quiero que aprendas algo. La iglesia tiene que aprender. Levítico viene del tercer hijo que Jacob
a quien luego se le llamó Israel, tuvo con su primera esposa Lea. Recuerda que primero se casó con Lea, luego le entregaron a Raquel, ¿verdad? Una semana después, y trabajó 7 años por Lea, aunque no fueron por Lea, pero aún así los trabajó y luego tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. En realidad trabajó 14 años para Raquel y a los 7 años se la entregaron las dos, una hora, y tenía que cumplirle su semana a Lea y luego se le entregaba a Raquel. Y así estuvo él con sus 2 esposas y sus 2 concubinas, porque sabemos que Raquel y Lea le entregaron a su sirvienta. Raquel primeramente porque era estéril y quería tener descendencia a través de su sirvienta, y Lea en competencia le entregó la de él, ¿verdad? Estamos hablando de Bilha y de Filpa, creo que esos son sus nombres, si no recuerdo mal. La cuestión es aquí que con Lea, Jacob tuvo un hijo llamado Leví, y cuando Dios sacó a la tribu de Israel, ¿verdad? Al pueblo de él, al pueblo que él escogió para él. Y quiero que vayas transmitiendo esto a que la iglesia hoy es el pueblo de Cristo en el periodo de gracia, ¿verdad que sí? La iglesia de Jesucristo. En ese entonces era el pueblo de Israel. Ahora, en Cristo, sea pueblo de Israel, sean judíos o sean gentiles, las demás naciones, si son llamadas para ser parte de la iglesia de Jesucristo en este tiempo de gracia, es la iglesia de Jesucristo. Amén. Sé que quiero que tengas eso claro, pero hablando un poquito de la historia antigua, Leví, sabemos que se formaron 12 tribus. Entonces, de la tribu de Leví, Dios dijo, este es el pueblo que voy a esta es la tribu que voy a santificar para mí. Aquí escogió una tribu específica. En Cristo sabemos que es de toda lengua, pueblo y nación, pero en ese tiempo solamente fue la descendencia de Leví. Y de aquí viene el nombre levítico. Y la descendencia de Leví tenía que ver con Moisés y Aarón. Moisés y Aarón venían de esta descendencia. Entonces, él dijo, la tribu de Leví es la que se va a consagrar para mi servicio santo. O sea, todos eran pueblo, pero solamente él apartó un grupo, ¿verdad?, que tenía que ver específicamente con la tribu de Leví para servirle en las cosas santas. En ese tiempo, en el tabernáculo que Moisés construyó, ¿verdad que sí? Porque sabemos que mientras tuvieron 40 años en el desierto, Moisés construyó un tabernáculo. Estas cosas tenemos que conocerlas. Entonces, esta gente eran lo que iban a hacer los sacerdotes, pero él hizo toda un renglón de posiciones, vamos a decir, no porque nadie fuera más importante que nadie, Dios sigue siendo el mismo Dios imparcial, sino por la misión que iba a llevar a cabo para Dios. Y es por eso que vemos en este caso en particular que están los sacerdotes y el sumo sacerdote. Amén. En el cual se depositaba la unción para poder entrar al lugar santísimo, amén, que era el lugar donde estaba el arca, donde se iban a hacer los rituales que Dios le había ordenado a Moisés que se hicieran para perdón de los pecados, para ofrecerle el pan a Dios. Sabemos que había el altar del incienso, el altar del pan, ¿verdad? Y estas cosas tenían que hacerse de manera santa, tenían que traerse delante de Dios, y también el candelabro, recuerda, tenía que mantenerse encendido. Alguien tenía que entrar a poner ese aceite fresco, ese aceite de la primicia, igual que el pan, que había que entrar toda la semana a poner este pan fresco. Amén. Entonces, todo esto eran los rituales que se hacían en ese entonces. Pero ¿qué es lo que quiero traerte? Yo quiero que tú te fijes aquí en el versículo 9 que dice, y la hija del sacerdote si comenzare a fornicar, o sea, tener relaciones sexuales sin haberse casado, dice, a su padre deshonra, quemada será el fuego. Ay, dime, conozco pastores que sus hijas le han salido embarazadas tristemente, han deshonrado a sus padres porque es una deshonra.
Es una deshonra cuando los hijos hacen este tipo de acciones que el padre predica que la fornicación es pecado y usted tiene tantos años escuchando tal vez a su padre predicando eso y usted viene y comete el pecado. Usted está poniendo su padre en vergüenza. En ese tiempo dice que la quemaran. En este tiempo, mire, vuelvo y le digo, conozco hijas de pastores que le han salido embarazadas en la casa, han deshonrado a su padre y nadie la quema. O sea, desde ahí usted tiene que partir a que estas cosas eran en un periodo de ley, había otra mentalidad. Entienda usted que estas cosas pasaron 1400 años antes de Cristo, cuando la gente tenía otra forma de pensar, otra forma de comportarse, otro entendimiento, otro conocimiento, no había, digamos que su mentalidad de amor, lo que es en Cristo hoy, no había llegado a una estatura como para ello no entender que el amor era más grande que la deshonra que un hijo podía hacerle. Esto era en ese tiempo y no vamos ni queremos volver a ese tiempo, porque Dios lo que quiere es que vayamos progresando en nuestra mentalidad, que vayamos renovando nuestra mente hasta restaurarnos totalmente. Amén. Así es que solamente te hago esa referencia para que entienda que esos patrones de la antigüedad en ninguna manera son para llevarlos a cabo hoy. Pero la santificación sigue siendo real, y que cuando Dios te santifica, tú debes ser santo porque Dios es santo, y las cosas que tú haces para Él debes de hacerlas dentro de este marco, por decirlo de alguna forma. Eso es algo que no ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tomes para este día? Si fuiste llamado en Cristo, en este periodo de gracia, para servirle a Dios, y ahí es donde entro con lo individual que se ha hecho muy colectivo en las iglesias, y por eso vienen pasando situaciones adversas entre las personas que le sirven a Dios, ¿verdad? Y digamos que las jerarquías que se arman dentro de la iglesia, haciéndose unos mayores que otros por el título, no por el servicio, porque Jesús dijo que mayor es el que sirve. Si es que lo primero es que el título no te hace mayor a nadie, no te hace superior a nadie. El llamado y el que Dios te haya apartado es un gran privilegio que no te da, en ninguna manera te da el calificativo para mirar a nadie por encima del hombro. Amén. Tu posición no determina realmente, la posición en la que Dios te ponga no determina realmente quién tú eres. Lo que determina quién tú eres es el carácter de Dios transmitido a través de ti. La santificación es para lo que vas a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios trabaja en nuestro ser para que nuestro hacer sea manifestando lo que somos. O sea, lo que hacemos no es lo que somos, pero lo que somos se manifiesta con lo que hacemos. Amén. Entonces, cuando Dios te llama en Cristo, la santificación sigue siendo la misma. Él te está apartando. Si tú respondes a ese llamado afirmativamente, eres un escogido. Y si Dios te escogió, entonces va a tratar cosas contigo personalmente para santificarte. Recuerda que te dije que cuando Dios te aparta para santificarte, Él te capacita para lo que te llamó. Por eso es que tenemos que ser sabios y no andar diciéndole a Dios lo que tú quieres, sino preguntarle a Dios lo que Él quiere y caminar por esa perfección de conocimiento de Dios, porque lo que Dios quiere es lo perfecto. Dios sabe para lo que te creó. Así es que no se pierde el tiempo diciéndole a Dios lo que yo quiero. Yo respeto si tú lo haces, pero yo entiendo que es una pérdida de tiempo. Es inclusive arriesgarte a hacer un trabajo mediocre para Dios. Y personalmente yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero hacer un trabajo con excelencia. Yo quiero que este honor que Él me ha dado de servirle, yo lo lleve a lo máximo óyeme, lo más que yo pueda desarrollar mis talentos y capacidades
mis dones para servir a Dios, para que el aceite sea mi olor grato hacia Él, en mis acciones, mis motivaciones sean producto del ser que ha sido formado dentro de mí conforme a su semejanza. Yo quiero que vayas entendiendo todo esto, porque en la preparación Dios te llama, Dios te escoge, Dios te aparta y Dios te capacita, te prepara para el llamado, ¿verdad? Y en medio de esta preparación, Dios va a trabajar con cosas contigo, en ti y en tu entorno, especialmente tu entorno familiar primero, porque Dios quiere restaurar todas las cosas. Sabemos que tal vez en tu entorno familiar hay algunas personas que te van a hacer la guerra fuertemente más que otras. No es que no vas a avanzar por las decisiones de otros, o sea, no te vas a estancar, por ejemplo. Si un hijo falla, no te vas a estancar si tu esposo te abandona. No te vas a estancar si tu esposo no quiere servirle a Dios. Por ejemplo, si viniste al Señor primero, recibiste el llamado, dijiste sí, pero la otra parte, o puede ser la esposa que se opone. Conozco pastores que la esposa le ha dicho, no, usted que tiene que trabajar aquí en la casa. O sea, toman la palabra en una manera legalista también en el periodo de gracia y la aplican de manera legal sin venir a la presencia de Dios a ver cómo quiere ordenar todas las cosas. Qué hermosa sería la unión de los matrimonios, pero sabemos que Satanás no se va a quedar tranquilo. Él no va, óyeme, a Satanás no le conviene que un matrimonio esté verdaderamente, no hipócritamente, no estas uniones fingidas de mucho mi amor, mi amor, mi amor. Yo conozco muchos pastores, discúlpenme, que delante de la gente es mucho mi amor, este siervo amado, esta sierva de mi corazón, y dentro de las cuatro paredes es otra historia diferente. La cuestión es algo genuino desde las paredes, dentro de su casa, dentro de sus habitaciones, porque hay algunos entonces que fijen delante de los hijos, otros no tienen, que por eso hay tantos hijos alejados hoy, porque otros no tienen ni vergüenza de hacer cosas que no convienen delante de los hijos, ¿verdad? Pero aún así todavía dentro de su habitación usted tiene que, yo no le estoy hablando, no se vaya al extremo. Todas las parejas tienen circunstancias difíciles, pero es aprender a resolver los problemas en unidad, ¿verdad? Ser verdaderamente unido. Esto es una bomba para el infierno. Satanás no le conviene. Pero si a usted se le da el caso de que su esposo no quiere, él tiene un libre albedrío, usted no lo puede obligar, por eso no lo tiene que detener a usted. Usted tiene que seguir, porque recuerde que el hombre es la cabeza de la mujer en el hogar, pero cuando Dios llama a una mujer, la cabeza de la mujer es Cristo, y la primera cabeza a la cual, y déjeme decirle algo, Cristo siempre va a hacer las cosas en una manera ordenada. Ni se crea usted que porque usted decida, bueno, Cristo es mi cabeza, cuando usted comience a obedecer a Cristo, créame, es cuando más se va a someter al esposo como debe ser correctamente. No estoy hablando de machismo, ¿verdad? No estoy hablando de abusadores, no estoy hablando de injustos, de impíos, estoy hablando a la manera correcta de Dios. El Espíritu Santo nos enseña cómo someternos correctamente, pero la cuestión es que, aunque tú no vayas a hacer todas estas cosas que fueron establecidas por la ley en ese tiempo, aún así Dios sí te va a pedir cosas que tienen que ver con tu santificación para Él. Por ejemplo, y entienda esto, no se puede hacer una doctrina de lo que Dios le pide a una persona. Es tan triste como Dios le pide a una pastora, a un pastor. Por ejemplo, conozco pastores que Dios le ha dicho, no quiero que te maquille. Y la cuestión, Dios lo que está trabajando es la vanidad tal vez de esa pastora. Conozco un pastor que él mismo me dijo cuánto daño le hemos hecho a la iglesia. Cuando yo comencé, yo tenía una patilla, usted sabe, ese pelo que nace hasta la barba, que los hombres, él dice que él se lo recortaba en forma de bota en su tiempo. Y que cuando él comenzó, él fue trasladado de una ciudad a otra, y cuando fue a la otra ciudad, lo obligaron a rasurarse. No se podía, dice él, que había otro pastor que tenía mucha vanidad usando gafas, y el Señor le dijo, no quiero que use más gafas. O sea,
Son diferentes cosas que Dios va a trabajar contigo. Conozco una hermana que cuando estaba en el mundo se ponía unos pantalones bien apretados porque tenía un cuerpo pronunciado y ella lo hacía para atraer a los hombres, para buscar que le tiraran piropos, sentirse que gustaba, todas esas mentalidades erróneas que uno tiene en el mundo. Y dice ella que ella vino al Señor y el Señor le dijo, no use más pantalones. Son casos particulares para personas con una situación particular que Dios está preparando. La cuestión, óigame, la cuestión de lo exterior, óigame bien, la cuestión de lo exterior. Por eso le decía que ponga atención en el versículo 10 que habla de las vestiduras. Dios siempre ha tenido que ver con lo que la gente se pone. Hay un asunto de las vestimentas que tienen unas motivaciones totalmente torcidas en nuestras mentes, en nuestras cabezas, en nuestros corazones cuando estamos en el mundo. Y Dios tiene que restaurar eso también. Así es que esa cuestión de quitarte y ponerte, ya sea maquillaje, ya sea conozco una persona que le gusta mucho ponerse accesorios grandes y el Señor le dijo, quiero que te pongas accesorios sencillos. Hay otro que sencillamente se lo quitó todo por encima. Yo, por ejemplo, yo no uso muchos accesorios porque yo soy alérgica a la fantasía. O sea, hay un sinnúmero de detalles diferentes entre nosotros las personas. La cuestión de la comida. Conozco un amigo que no puede comer huevo porque es alérgico a él. Hay tantas razones y situaciones. Por ejemplo, el Señor, desde que yo le sirvo al Señor, el Señor me dijo, no tomes Coca-Cola. Yo entiendo que mis riñones no son igual que los de usted. Yo tengo una deficiencia en ellos y sencillamente Dios me está protegiendo de ciertos alimentos que pueden afectar mi cuerpo. Inclusive eso. Dios nos dice que hagamos ejercicio para cuidar nuestro cuerpo. No algo para vanidad, para algunos predicadores que levantan pesa para enseñar los brazos porque andan buscando mujer todavía o mujeres que andan buscando hombre y se ponen la falda demasiado corta, que levantan el pensamiento malo del hombre que no ha sido restaurado por el Espíritu ni ha sido liberado de algunos pensamientos pecaminosos. Y hay mujeres que hacen que el hombre peque más con algunas vestimentas que se ponen para predicar en el púlpito, por ejemplo, porque yo entiendo que tal vez si usted no predica, usted se sienta, usted podrá ponerse una fardita más corta, ¿verdad? Pero caramba, o sea, yo no estoy hablando de algo legalista, estoy hablando de algo que usted tiene que usar su mente, su razonamiento. Pablo dijo, no es que estas cosas evitan el pecado, la gente sigue pecando, pero en el culto racional aportan algo al reino. Y yo le estoy hablando aquí no de ley, estoy hablando de que usted tiene que usar su mente para saber que hay cosas que no convienen. Conozco una señora gordita, ella que critica a las flaquitas que se ponen blusa pegada. Y la cuestión es, si la gordita se pone su blusa pegada, se le entran por los chichos, no atrae a nadie. Pero si una flaquita se pone la misma blusita y se levanta sus pechos y se le sale la mitad, dígame usted ¿qué pasa? Usted sabe que esos son órganos, ¿verdad? Esas son partes de su cuerpo que atraen y alteran el pensamiento sexual. Y no solamente de los hombres. Hay hombres que se ponen unos pantalones tan apretados que no pareciera que tiene ahí una parte genital, sino que tiene otra cosa. Entonces, también las mujeres tienen ojo. Son tantas cosas que yo quiero que usted entienda que el punto principal es que cuando Dios lo llama a usted y le dice, yo te estoy haciendo un llamado para apartarte, para santificarte, para que tú me sirvas en determinado propósito, en determinada función, Dios le va a pedir cosas que tienen que ver con lo exterior también. Esto no es para legalizar, esto no es para generalizar. O sea, quede claro, ni usted lo va a volver una ley para un grupo de gente, ni usted lo va a esa exteriorización del cambio, usted no va a creerse que usted es más santo que nadie por eso, así, porque entonces vienen los que obedecen a Dios y no se sacan ni la ceja, porque Dios le dijo por otras razones que no tienen nada que ver con la ley ni con la gracia,
sino porque sencillamente Dios está trabajando con ellos, ellos obedecen, entonces se sienten, cogen un orgullo religioso. Ahí es donde viene la religiosidad, donde la gente que obedecen, entonces se sienten superiores porque están en obediencia. Y lo peor de todo, como decía ahorita, hay pastores que conozco, que he visto, que han subyugado la iglesia entera a vivir en la manera que Dios le ha pedido a ellos personalmente por una situación en ellos. Y yo le voy a decir, no hay ninguna excusa para desobedecer a Dios cuando Dios le pide a usted que haga algo. Yo he escuchado a algunas esposas que la excusa es no, porque soy casada y yo tengo que seguir siendo atractiva para mi esposo. Y óigame bien, yo le voy a decir algo. Para usted conquistar a su esposo, usted no tiene que enseñarle nada que él ya no haya visto. De hecho, yo recuerdo que y esto solamente para testimonio y edificación, que cuando mi esposo no había recibido al Señor, y yo, mire, déjeme decirle, no era que a mí me interesaba ponerme en conquista en ninguna forma, ni exterior ni interiormente, porque usted llega a un punto de tristeza y dolor que usted ya no quiere nada. Y yo le voy a decir, esa era mi etapa en ese entonces. Yo le estoy hablando de más de 10 años atrás. Amén. Y cuando el Señor me dijo, quiero que yo estaba en un país, Él estaba en otro, y el Señor me dijo, quiero que regreses y te unas con Él de nuevo. Pero no vas a ir a conquistarlo en la manera que las mujeres acostumbran, porque no lo vas a hacer en tu forma ni en tu fuerza, sino que yo lo voy a hacer. Y yo recuerdo que para ese entonces el Señor me dijo, no quiero que te maquilles, no quiero que te arregles el pelo, quiero que te pongas faldas anchas, blusas anchas, todo lo que tú vayas a usar que no sea nada de atractivo visual. Y lo que me gusta es que cuando Dios está trabajando con usted, también está trabajando con otros. No crea que su obediencia a Dios es solamente para usted. Dios va a hacer cosas en los que lo rodean. Y Dios quitó todo atractivo físico de arreglarse, lo que una mujer pudiera arreglarse. Me dijo todo, inclusive ni perfume. Nada que pudiera ser atractivo para mi esposo. Y me dijo, yo soy quien lo va a hacer, no va a ser con tu fuerza. Si es que yo le pongo esto como ejemplo para que usted entienda, hay personas que en un país, en la iglesia le prohíben ponerse pantalón y ellas no se lo ponen. Pero vienen, por ejemplo, a Estados Unidos y ya usan la excusa de que hace frío. Yo conozco una señora que tiene toda su vida prácticamente viviendo en Estados Unidos y nunca ha usado un pantalón. Ella sale a caminar en la pura nieve con su falda siempre. O sea, no hay ninguna excusa para usted obedecer a Dios en lo que Dios le pida personalmente a usted. Si es que quiero que tomen todo lo esencial de esta palabra, quiero que usted tome lo que Dios quiere decirle para este tiempo. Si usted respondió al llamado de Dios para ser iglesia de Jesucristo, para santificarse, para usted servirle, hay cosas que Dios le va a pedir personal y particularmente a usted que tiene que ver con lo exterior. Eso es entre usted y Dios. Conozco una hermana que Dios le dijo no use majarito. Conozco otra que el Señor le dijo no quiero que te vuelvas a alisar el pelo. Dicho sea de paso, esta hermana vivía reclamándole a Dios porque le dio el pelo malo. Y el Señor dijo yo no hago nada malo. Y si me vas a servir a mí, tienes que vencer eso. Otra hermana que el Señor le dijo, ella tenía complejos de sus piernas y nunca había usado una falda. El Señor le dijo, quiero que comiences a usar falda. Son diferentes situaciones que Dios está trabajando con nosotros y en nosotros. Dios te va a pedir cosas que tienen que ver para la transformación de tu ser y tienen que ver, pero es en la forma que Dios lo quiere hacer. Entiende esto, Dios es que sabe cómo va a tratar con cada uno de nosotros y en lo que va a tratar en cada uno de nosotros. Si es que lo que Dios te va a pedir para la santificación, cosas que tienen que ver con tu exterior, son personalmente para ti y van a ser diferentes de acuerdo al llamado. Por eso te decía, mira que le pidió algunas cosas a los sacerdotes, pero al sumo sacerdote les requirió otras aún más extensas. O sea, de acuerdo al llamado, de acuerdo a lo que vas a hacer para Dios, no es que el llamado te hace superior, pero Dios te va a pedir un sometimiento mayor. Por ejemplo, el sacerdote
podía contaminarse solamente si era por padre o madre, ¿verdad? Pero el sumo sacerdote ni siquiera por los padres. Por ejemplo, para ponerte una comparación, si es que en este tiempo, de acuerdo al llamado, de acuerdo a lo que vas a hacer para Dios, de acuerdo a la posición que Dios te va a dar en el reino, digamos, la función, mejor dicho, Dios te va a pedir cosas diferentes, cosas que tienen que ver con la transformación de tu ser, cosas, mentalidades erróneas, deseos erróneos, emociones enfermas que tienen que ser sanadas. Dios puede sanarte milagrosamente, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, pero también puede hacer sanidades progresivas que van a trabajar en tu ser, en tu relación con Él, en tu santificación para Él. Yo quiero que tomes la palabra exactamente como te la estoy dando, porque el Espíritu Santo quiere que tú lo entiendas claramente. Si Él te llamó y tú respondiste al llamado para servirle, es importante que entiendas que Dios te llamó, te escogió, te va a capacitar y te va a preparar para transformarte en tu ser, para hacer algo, y te va a pedir cosas que tal vez tienen que ver con lo exterior, pero estas cosas exteriores no tienes que generalizarlas, son para ti, entre tú y Dios. Amén. Así es que alerta, porque hay cosas que Dios te va a pedir hacer y tal vez tú dices, en mi iglesia no lo prohíben. Esto no es cuestión de si lo prohíben o no lo prohíben. Esto es cuestión de que si usted fue santificado para servirle a Dios, usted tiene que obedecerle a Dios que lo llamó. Si es que recuerde, la santificación, la preparación es individual. No generalice, pero tampoco deje de hacer lo que Dios quiere que usted haga para usted prestarle el servicio que Él lo ha llamado a hacer. Que Dios le bendiga. Hasta luego.